Pasamos al escenario 9 y en este caso vamos a intentar valorar la lidocaína liposomal tópica y qué influencia tiene en el dolor a la vacunación. Nuestro lactante tiene 4 meses y acude para vacunación sistemática, está sano y no presenta ningún problema. Y la madre nos comenta que en la dosis anterior de vacuna, a los 2 meses, lloró desconsoladamente durante y después de la misma. Nos pregunta que si existe algún método para calmar el dolor vacunal. ¿Qué analgésico recomendamos para el dolor vacunal habitualmente? Lactancia materna, succión no nutritiva, sacarosa, tranquilizar al niño. Muy bien. Yo creo que casi, salvo algún azul, la mayoría son amarillos, algún verde, pero bueno, mayoría lactancia materna. Bueno, ¿qué sabemos? Que se han descrito diversas intervenciones eficaces para mitigar el dolor asociado a la inmunización. Unas están ligadas al propio procedimiento, es no aspirar durante la vacunación, dejar al final la vacuna más dolorosa, utilizar el muslo como zona de inyección, y otros procedimientos ligados a intervenciones físicas, la lactancia materna, la succión no nutritiva, la posición sentada o acariciar. Todas son válidas. Pero también han aparecido algunas sustancias farmacológicas como la lidocaína tópica, y lo que queremos ver en este ensayo clínico aleatorizado de Canadian Journal es si realmente aporta algo a lo ya conocido. La población son lactantes de más de 2 meses, sobre un total de 838 elegibles que venían a distintos momentos de la vacunación, 2, 4, 6 o 12 meses. Finalmente se elige una muestra, que son los que deciden participar, de 352, y lógicamente se incluía nuestro paciente, que eran lactantes sanos, en un programa de vacunación. Habían algunos criterios de exclusión. Como veis, en todos, porque se hizo un estudio de tamaño muestral, y esa muestra era válida, había que tener como mínimo más de 86 pacientes por grupo para encontrar una diferencia en esta escala de dolor de 0,2. No era una gran diferencia sobre de 10, pero es como lo calcularon. Los no elegidos, entre estos 838, veis que se eligieron 352, no diferían en sus características de los elegidos. Otra cosa importante es que se hizo un enmascaramiento correcto, con eso que se llama en inglés doble dummy o doble forma de cegamiento. Y esto es lo siguiente. Aunque este es el grupo placebo, este es el que recibió vídeo informativo, este es el que recibió vídeo más sacarosa informativo y este vídeo más sacarosa más lidocaína, en realidad todos los grupos, lo que pasa que no está puesto porque no cabía, todos recibieron las 4 intervenciones. El que recibió placebo recibió un vídeo placebo, recibió una sustancia que no era sacarosa, y lógica recibía una crema que no era lidocaína. ¿Lo entendéis? Para que lógicamente fuera correcto. El que recibió vídeo, pues lógicamente una sustancia que no era sacarosa, etcétera, etcétera. Bien, las Ns muestrales de cada una eran muy similares, y sobre el efecto, que era una escala validada, ese es el efecto principal, sobre 0 y 10, pues veis que la lidocaína obtuvo 6,3 de media, esta desviación estándar, y los otros grupos 6,8. La diferencia estandarizada de la media de restar ambos es de 0,5 sobre una escala de 10. ¿De acuerdo? Hubo unas pérdidas en el seguimiento menor del 20%. Independientemente de eso, lógicamente se hizo un análisis por intención de tratar, que es lo que le da validez. Y independientemente de que estuvieran o no, se analizaron en el grupo que correspondía. Y una limitación, y bastante importante, porque además la mayoría de vuestras respuestas fue así. No se tuvo en cuenta la acción de la lactancia materna, los que tomaban lactancia materna frente a los que no lo encontraban, no lo tomaban. Bueno, estas son las tablas. Se midió el efecto, como veis, en vacunas a los 2 meses, a los 4, a los 6 y a los 12, y en 3 puntos. Previo a la vacunación, durante la aplicación de la vacuna, y en los minutos posteriores a la vacunación. Veis que todas las diferencias con respecto al grupo, digamos, de intervención con todas las posibilidades, había diferencias significativas, desde el punto de vista estadísticamente significativo. Si veis las diferencias, evidentemente todas superaban el 0,2 que se había marcado, pero bueno, la media de diferencia, como veis, diferencia estandarizada de la media era de 0,5.
¿Qué nos aporta? Qué bien que la lidocaína liposomal tópica parece disminuir discretamente el dolor tras la vacunación, que no disminuye, porque esto es el efecto principal, pero se valoraron otros efectos secundarios, que era no disminuía la duración del llanto, ni aumentaba la satisfacción de los padres por una escala de Likert sobre la aplicación o no de la anestesia tópica. Si tenemos en cuenta la evidencia disponible de otros estudios, la lactancia materna durante la vacunación ofrece una mayor analgesia que otras medidas, incluida la lidocaína tópica, como se ha visto en otros estudios. Por tanto, tras este estudio parece que los resultados no serían generalizables, ni la lidocaína actualmente liposomal está comercializada por ahora en España. Se debería hacer todos los pasos para ese efecto final. Bueno, esta respuesta, como siempre, no queremos hacer conclusiones más allá de la lectura crítica del ensayo clínico y de lo que aporta. Y terminamos en el último escenario, y cómo no, qué raro que no aparezca la bronquiolitis. Y sobre un tema, Carlos y yo nos conocimos hace un cuarto de siglo, alrededor de un producto que nos ha marcado toda la vida, que es el palivizumab. El pali, el chuli y el juli. Lo que pasa es que cuando se den cuenta de que es así, será muy tarde y ya habremos gastado tanto dinero que no tendremos sustitutos para los centros de salud. Bueno, pero luego, hace como 10 años, nos metimos en una guía de práctica clínica que demostró dos cosas. Una, que para la bronquiolitis aguda no hay nada, y la segunda demostró que Carlos y yo pues teníamos un matrimonio muy sólido, porque si nuestras mujeres nos aguantaron durante el desarrollo de aquella guía de práctica clínica de bronquiolitis, demostró que realmente es sólido y duradero. Bueno, la pregunta es nueva, ¿no? Cada año nos hacemos una pregunta, nuestros residentes en los hospitales cada año tratan de una forma la bronquiolitis respecto a la epidemia anterior, depende del último estudio que hayan leído. Bien, suero salino hipertónico nebulizado en bronquiolitis. Recuerdo que en la guía de práctica clínica de hace ya casi 10 años dijimos que podía ser moderadamente válido y que había que valorarlo, pero bueno, estamos ahora mismo unos años después. Niño de 4 meses que acude a nuestra consulta por fiebre, tos productiva y disnea de 12 horas de evolución, sin antecedentes familiares ni personales, se le informa a la madre que presenta una bronquiolitis y que el tratamiento consiste en extracción de la mucosidad, líquidos frecuentes y tomas más frecuentes y menos cuantiosa, junto con medidas posturales. La madre nos comenta que ha oído que los aerosoles de suero salino pueden mejorar los síntomas. ¿Qué tratamiento recomendaríamos en la bronquiolitis aguda en atención primaria? Corticoides sistémicos, adrenalina nebulizada más suero salino hipertónico y o broncodilatadores y medida de soporte. Esta es una pregunta que no tiene mucho sentido en este entorno. Muy bien. Bueno, ¿qué sabemos? Que la bronquiolitis es una enfermedad infecciosa viral en la que existe infiltrado peribronquial, edema de mucosa y submucosa y necrosis responsable del cuadro clínico, que no contamos con tratamientos eficaces, que solo contamos con el soporte respiratorio, nutricional y el tratamiento sintomático, que el suero salino hipertónico se cree que hidrata el moco de las vías respiratorias, mejora el aclaramiento mucociliar y puede reducir el edema de la pared de las vías respiratorias, y lo hemos aprendido de otras enfermedades también. Y aunque en algunos estudios el suero salino hipertónico parece disminuir la estancia hospitalaria, no está claro su uso en el ámbito hospitalario. Entonces nos aparece este estudio, que es un metaanálisis de ensayos clínicos aleatorizados de Pediatric Pulmonology. La población son niños con bronquiolitis agudas atendidos en el servicio de urgencias por debajo de 2 años con criterio de bronquiolitis aguda, y el criterio de exclusión es sibilancias previas. Se engloban 8 ensayos clínicos con un total de un tamaño muestral de 1.708 pacientes. Unos se les compara que han recibido suero salino hipertónico en el servicio de urgencias y los otros suero salino fisiológico, no hipertónico. ¿Cuántos precisan hospitalización en cada grupo y cuántos no? El riesgo de hospitalización en el grupo con suero salino hipertónico está en 0,36 y en 0,43 en el grupo de suero salino fisiológico.
Según los cálculos, el número de pacientes a tratar sería de 14 con suero salino hipertónico para evitar un ingreso hospitalario, pero con un intervalo de confianza que habla de la poca precisión del estudio. El estudio tenía una baja heterogeneidad y un bajo sesgo de publicación, porque cuando se hizo el funnel plot, evidentemente se vio que se estaban incluidos los estudios que podían ser incluidos. Aquí están los resultados pormenorizados. Como veis, aquí está el resultado, de ahí supone que hay una reducción de un 16% de ingresos según el resultado y el diamante final del estudio. Se hizo, sí, pero de todas formas, si analizamos, como veis, los distintos grupos, evidentemente, aunque la heterogeneidad estadística era baja o era moderada, sin embargo, sí llama la atención que la frecuencia de ingreso en algunos estudios era del 1,3-1,4% y en otros iba siendo del 48-52%. De todas formas, los grupos no parecían muy similares. Finalmente, fijaros que el mayor peso lo tienen estos dos estudios, uno de Estados Unidos, con alrededor de más de 400 pacientes, y otro de Francia, con alrededor de más de 900 pacientes. En este no había diferencia significativa, como veis. En este sí. Es decir, que incluso en los estudios que había mayor peso, había una diferencia en cuanto a los resultados individuales. Aún así, se hizo un análisis de sensibilidad contando solamente aquellos que tenían un ingreso menor al 20% en el grupo de suero salino fisiológico, y los resultados no cambiaron esencialmente. De un 0,84 pasaron a un 0,83. Y cuando se analiza en subgrupos, se ve que la mayor eficacia del suero salino hipertónico, y eso también se conocía, es cuando se utiliza junto con broncodilatadores, al menos aplicadas 3 dosis. Veis que aquí la reducción del número de ingresos pasa de un 16 a un 28%, con un bajo riesgo de sesgo por I cuadrado. Y luego también que, lógicamente, es más eficaz cuando se aplican más dosis de suero salino hipertónico y, sobre todo, cuando los estudios tienen un menor riesgo de sesgo en ese momento. Bueno, la magnitud del efecto, tras este estudio de una revisión sistemática, la magnitud del efecto es escasa y la calidad de la evidencia sigue siendo moderada. La mayoría de los estudios son de pequeño tamaño muestral, y los que son de mayor tamaño muestral, que es el estudio de Estados Unidos y Francia, tiene resultados lógicamente contrarios el uno al otro. Y aunque la heterogeneidad estadística es pequeña o asumible, de un 24%, y el sesgo bajo, la heterogeneidad clínica de los pacientes es muy importante. No sabemos en qué nos movemos, pero evidentemente ni nos movemos en porcentajes de ingreso de 1,4%, ni nos movemos en porcentajes de ingreso de un 50% en nuestros pacientes. Por tanto, aunque el suero salino hipertónico podría tener cierto efecto, no está claro si debe recomendarse su uso rutinario. Con lo cual estamos igual que hace 10 años. Bien, y hemos terminado. Quiero dar las gracias, sin duda, a este grupo de trabajo al que sigo perteneciendo, ya con menos actividad, desgraciadamente, por otras funciones, pero en el que tuve la suerte de vivir 10 años apasionante en la codirección con Paz, con Cristóbal Buñuel, y que ahora el testigo lo han cogido precisamente Manolo Molina, Eduardo Ortega y nuestro amigo Carlos Ochoa, que curiosamente ellos tres, que son los codirectores de Evidencias en Pediatría, son colaboradores también de Continuum. De alguna forma, mi paso aquí es el que me ha hecho estar menos con ellos, pero no de corazón, sin duda. Pero fijaros la relación que tiene, que prácticamente hay una sintonía, porque sin duda, como ocurre en pediatría, sumar es la clave. Y yo creo que este es el mensaje fundamental. Y vosotros sumáis mucho. Muchísimas gracias.